así creo que la gente pues, puede saber mucho más de lo que ya sabe, y eso lo agradezco de corazón. También decir que cuando me llamó Ferran para organizar esta conferencia, él me pidió hablar sobre la Antártida, que es un tema que a él le apasiona y del cual he escrito un libro. Y debo decir que esta conferencia está más cerca de plantear preguntas que respuestas. Lo siento, Ferran. Es decir, veréis que voy a presentaros los hechos tal como o hasta donde se sabe, pero son hechos que cuando sabes lo que sucedió, seguramente las respuestas que hacéis salen solas. Por lo tanto, no va a ser muy complicado el llegar a según qué ideas, o por lo menos principios, o por lo menos teorías de lo que allí pudo pasar. ¿Conforme? Entonces, vamos a entrar en el tema. Mi conferencia es Antártida 1947, la guerra que nunca existió. Por lo tanto, hablamos, como decía muy bien, 2 años después de acabar la Segunda Guerra Mundial, pues lo veremos ahora. Al parecer, hubo allí unos combates, unas historias que comentaremos. ¿Cuál es el guión que os he preparado? Básicamente, son 5 grandes puntos. Hablaremos de los antecedentes, es decir, de dónde viene todo esto. Hablaremos de la operación High Jump, que es como se llama la operación que organizaron los Estados Unidos en la Antártida. Veremos el resultado de esa operación, al menos hasta donde se sabe. Luego hablaré sobre la Antártida, algunos aspectos, yo diría, curiosos o por lo menos informativos, ¿no?, que nos tienen que llevar a ver de qué estamos hablando exactamente. Y luego haremos un resumen de todo ello. Incluso entre el resumen hablaremos del año 47, de varios hechos que sucedieron entonces, que creo que han variado el mundo en algunas cosas. Muy bien. Antecedentes. Vamos a ver. Yo ante todo quisiera decir, un poco siguiendo las palabras de Ferran, yo soy de la empresa y profesor, es decir, yo huyo de cosas que no tienen, no sé si base científica o por lo menos el 2 más 2 son 4. Pero esto no quiere decir que soy capaz de intentar ver cosas que no entiendo. Precisamente mi formación en empresa y mi formación académica pues me permite un análisis, no sé si exhaustivo, pero por lo menos un análisis que toque la realidad, que muchas veces es lo que nos falta. Entonces esta faceta mía profesional e incluso personal pues me ha llevado a investigar estos asuntos desde un punto de vista casi diría empresarial. El haber hecho mucha investigación de mercados con consumidores y con la competencia, etcétera, pues me ha ayudado bastante a llevar, yo diría, un sistema de trabajo bastante eficaz y bastante claro y bastante, yo diría, eficaz en cuanto a sus resultados. Evidentemente siempre he sentido curiosidad por la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo por aspectos poco conocidos, como el cañón del Dr. Zippermeyer, como por ejemplo aviones a tracción, de un diseño modernísimo, incluso algunos discos voladores que hablaremos, cohetes, incluso cañones sónicos. Hablamos también de tanques gigantescos como fue el Maus, o por ejemplo misiles. Es decir, estamos hablando sobre todo del área alemana. Lo digo porque meterse en lo que es la investigación americana o inglesa o francesa, pues a cierto punto es aburrida, pero en el fondo no deja de ser sino consecuencia de todo esto. Por lo tanto, vamos a ir al origen, de donde viene mucha parte de la investigación, muchos de los diseños, muchos de los avances que ha habido a partir de la Segunda Guerra Mundial y que evidentemente los aliados, sin duda alguna, pues se han beneficiado de ello a través de un botín de guerra muy importante. Estos aspectos no conocidos, poco conocidos, ¿a qué me han llevado? Yo, lejos de investigar, no sé, desembarco en Normandía, la batalla de Moscú, en fin, el Blitzkrieg, toda esta historia, que hay libros muy buenos de grandes historiadores, por lo tanto yo no tengo nada que aportar. Sin embargo, a mí lo que siempre me ha faltado es, bueno, ¿quién me explica a mí cosas que yo no acabo de entender? Entonces, ya desde muy pequeño, pues siempre me ha gustado, por lo tanto no es una cosa de ahora, ni muchísimo menos. Yo creo que ahora queda reflejado de una forma ya real todas esas inquietudes que yo tenía entonces y que evidentemente a medida que me voy haciendo mayor, pues quizás lo ves con más claridad, por lo menos lo ves con más entidad. ¿El resultado a qué me lleva? A una trilogía. El primer libro es Operación Hagen, donde durante 4 años estuve investigando todo el proyecto atómico alemán. Esto me llevó a Berlín, estuve trabajando en Alemania mucho tiempo, estuve trabajando en Francia, en España por contado, tuve muchos contactos con veteranos americanos, ingleses, y bueno, en el libro sostengo que no solamente los alemanes llegaron a la bomba atómica, sino que la utilizaron. Por lo tanto, ya desde la toma de Sebastopol se utilizó proyectiles de artillería que hoy llamaríamos proyectiles sucios, donde se utilizaba uranio para destruir los bloqueados y los búnkers de los rusos en Sebastopol. Luego se utilizó la batalla de Kursk, donde un avión lanzó una bomba mixta, donde destruyó el ejército todo el batallón 19 ruso. Después se hizo una prueba atómica en la isla de Rügen, en el norte de Alemania, que dejó sin luz todo el norte de Alemania y además se notó los sismógrafos en Suecia. Y luego el 23 de febrero de 1945 se llegó a lanzar una bomba atómica en Tunguska. También las bombas atómicas que lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki eran bombas alemanas en su origen. El segundo libro es Antártida 1947, que es el libro que a amigo Ferran pues, le entusiasma, y espero que a vosotros también, y del cual yo baso esta conferencia. Aquí me limito a explicar a través de mucha información que obtuve a través de Hagen, porque esto es como tirar del ovillo, o sea, va sacando una información, va apareciendo muchas cosas. Me di cuenta que había habido una operación, la High Jump que decíamos ahora,
de la cual todavía hoy la información es clasificada, año 2010, no sé por qué, y donde, bueno, pues un grupo de combate pues fue hasta la Antártida. Entraré en más detalles. Y finalmente el último libro de la trilogía se llama Cronos, donde ya analizo toda la buena parte de la investigación, yo diría, de física exótica que utilizaron los alemanes, que no tiene nada que ver con lo que ellos llamaban la física judía de Einstein y Oppenheimer, pues estos científicos. Cuando ellos iban por otra vía, quizás mucho más peligrosa y mucho más difícil, pero también con resultados extraordinarios. Entonces, en el libro pues comento hasta donde se sabe que llegaron, por lo menos, a ciencia cierta. Estos tres libros, de alguna forma, están tocando temas que no son habituales, que rompen esquemas y que yo creo que clarifican bastante cosas. Sin duda, pueden ser mejorados, sin duda irá apareciendo mucha más información en el futuro, pero a día de hoy la información que hay está bastante resumida en estos libros. Es indiscutible que puede haber algo más. Desde el siglo XIX ya hay presencia alemana en Sudamérica e interés por la Antártida. Por lo tanto, esto no viene a la Segunda Guerra Mundial, muchísimo menos. Al contrario, ya hay expediciones alemanas en aquella época, estoy hablando de 1850, 1880, 1890. Y pensé que antes de la Segunda Guerra Mundial había 6 millones de alemanes en Brasil. Es decir, que había una colonia alemana muy importante. Hablo de Brasil, pero también había en Chile, también había en Argentina, había en Bolivia, había en muchos sitios. Por lo tanto, Alemania y su presencia en Sudamérica no es extraña, no es una cosa que viene de la Segunda Guerra Mundial, ni muchísimo menos. Hubo dos expediciones además a la Antártida, año 1901 y 1903, ya digamos científicamente hablando, la de 1911 y 1912, antes de la Primera Guerra Mundial, y la de 1938 y 1939, que es la que yo quisiera, digamos, entrar un poco a explicar. En el año 1938, el Luftministerium, estoy hablando del ministerio que luego fue conocido como la Luftwaffe, la aviación alemana, patrocinó una expedición científico-militar a la Antártida. El barco se llamaba Schwabenland, y estaba dotado en aquel momento con 2 hidroaviones Dornier de largo alcance y material científico de primer nivel en aquella época. ¿De acuerdo? O sea, este barco fue a la Antártida pues, para investigar aquella zona. Se tomaron más de 16.000 fotografías y película en color. Hay libros que hablan sobre esta expedición, que es una información al alcance de cualquiera, es real, es así. Y el área analizada por este barco y su tripulación y sus científicos pues, totalizaba más de 600.000 kilómetros cuadrados. Claro, ellos cuando hicieron esta expedición, aquí tienen ustedes el emblema de la expedición de aquella época, incluso aquí unos componentes de la bandera esvástica. Ellos, todo lo que es el norte de la Antártida, ahora lo veremos en un mapa, pero para situarnos sería lo que da hacia Chile, para entendernos, y hacia el Atlántico. Ellos lo nombraron no Schwabenland, Nueva Suavilandia, en honor al barco y evidentemente a buena parte de la tripulación. Entonces ellos marcaron con unos, ahora lo veremos, con unos postes, toda esta zona que se la apropiaron para Alemania en aquel momento. Se sabe que en la investigación que hicieron geológica pues descubrieron bastantes minerales, entre ellos el uranio, por ejemplo. Aquí pueden ver la zona que ellos reclamaron para Alemania, es esa zona en rojo, que aquí podemos ver. Aquí podéis ver, por ejemplo, los pilotos que llevaron estos Dornier y que hicieron todo el trabajo topográfico, todo el trabajo de fotografía, todo el trabajo de cartografía de la zona, que además fue muy interesante porque ellos actualizaron e incluso dejaron constancia de que antiguos mapas noruegos estaban equivocados en muchas de las medidas que habían tomado, etc. Y como decía antes, los dos aviones además lanzaron estacas, o sea, para que físicamente quedase marcada ese territorio, y la esvástica era un emblema de la expedición y la cruz grabada. Hay una fotografía de una de estas estacas que dejaron clavado físicamente. Es decir, si vamos ahora a la Antártida, es posible que pudiesen encontrar alguna de estas estacas todavía por ahí en medio del hielo, ¿no? O sea, que imagínense. O sea, que hablamos de una zona inmensa, una zona enorme, que, como repito, daba precisamente al Atlántico. Esto es importante por lo que veremos a continuación. Avanzan los años, empieza la Guerra Mundial en el 39, y en agosto del 40, el doctor del Deutschen Reichsinstitut für Metallen, el DRM, el doctor Vogel, hizo una actitud realmente muy extraña. Dijo, solicitó a los técnicos especialistas en metalurgia y metales el desarrollo de metales con base no ferruginosa, es decir, no de hierro. ¿Para qué? Para aplicarlo en edificaciones y construcción capaces de resistir temperaturas por debajo de los 60 grados, bajo cero. Piense que ni en el frente ruso se alcanzaban esas temperaturas. Realmente era muy frío el frente ruso, en un momento de 50 grados bajo cero, pero más de 60 grados bajo cero. Claro, yo aquí lo digo, ¿no? ¿En qué otro lugar del planeta, que no fuese la Antártida, podía hacer falta ese tipo de radiación? ¿Para qué tipo de construcciones era esa tecnología? O sea, ¿a qué pretendían llegar? ¿Con qué objetivos estaban trabajando los científicos alemanes a principios de los 40? Yo aquí pongo una ilustración de lo que podría haber sido una base que quizás estaban construyendo en la Antártida. Pues una figuración, evidentemente, pero bueno, yo creo que puede ilustrar un poco por dónde van los tiros, en el sentido que realmente conseguir materiales de esta categoría y de esta capacidad de resistencia pues no tiene más el sentido si no pensamos en un lugar realmente muy inhóspito como en aquel momento puede ser la Antártida.
Durante la guerra hay una constante actividad submarina de barcos de superficie constatada, además hacia la Antártida. Es decir, incluso se llegan a hundir submarinos alemanes en la zona a través de combates con barcos ingleses, y muchos barcos ingleses fueron a pique también. Y realmente, si lo miras desde el punto de vista de guerra, no tiene más sentido que hacer, si no es para balleneros y por así, realmente qué hacen allí esos submarinos, ¿no? Y el almirante Dönitz declaró en diciembre del 43 que la flota alemana de submarinos está orgullosa de haber construido para el Führer en otra parte del mundo un Shangri-La, una fortaleza inexpugnable. Les puedo garantizar que Dönitz no era un hombre conocido por sus bromas, es decir, era un hombre bastante serio, que además defendió sus submarinos hasta el final, y fue un tío de una categoría militar fuera de toda duda. Y cuando él dijo esto, no estaba diciendo ninguna tontería. Él sabía de lo que estaba hablando. Evidentemente aquí no deja claro dónde está este Shangri-La, pero podemos determinar que por la cantidad de viajes y de presencia alemana a través de los sumergibles y a través de los barcos, que realmente allí estaban haciendo algo. Mientras la guerra continuaba en Europa, evidentemente. Meses después de acabar la guerra, la cosa continúa, termina la guerra, además de constantes movimientos de submarinos no identificados en aguas internacionales, sobre todo por la zona de Sudamérica, se entregan al gobierno argentino dos U-Boats, el 530 y el 977, 3 meses de navegación. Aquí tenéis las fotografías originales en el puerto de Buenos Aires. Es decir, de alguna forma, estos submarinos llegaron allá. Además, en el libro de Bitácora explicaba que había tenido un recorrido enorme, y uno de ellos, en 977, hizo algo que todavía sigue siendo, parece ser una especie de récord. Estuvo más de 60 días sumergido, y estoy hablando de unos submarinos que no tienen nada que ver con los submarinos actuales, realmente fue una proeza, ¿no? Entonces iban con mucha gente joven, por ejemplo, aunque nunca dejaron claro, o por lo menos no se ha sabido, realmente dónde estuvieron estos submarinos previamente. Todas las sospechas indican que no solamente llegaban quizás entre su carga pues, personas de cierta entidad de Alemania, sino que incluso pues, podían haber llegado hasta la Antártida para descargar allí lo que fuese. Lo cierto es que se entregaron, luego los americanos cogieron estos dos submarinos y los hundieron en pruebas de balística en medio del mar frente a la base de Norfolk. Operación High Jump. Vale, este sería un primer antecedente de dónde estaba en este momento, qué ha sucedido durante la guerra. Repentinamente, esto es muy curioso porque no hay ninguna constancia de por qué esto se lleva a cabo. Y poco después de acabar la Guerra Mundial, la US Navy demuestra un interés inusitado en una expedición científico-militar a la Antártida. Repito lo de científico porque ellos lo venden como algo científico. Después veremos de qué se trata. Las órdenes parten de Washington, del Pentágono, con la firma del almirante Ramsey, que hacia las flotas del Atlántico en Norfolk, Virginia, y del Pacífico en San Diego, California. El secretario de la Marina, James Forrestal, y el presidente Truman aprueban la operación. Esta fotografía es del secretario de la Marina, Forrestal, que es un tipo del cual hablaremos después. El nombre de la operación High Jump, que dice salto de altura, fue dado por el almirante Chester Nimitz, y el calendario fijado era del ciclo del 46, verano austral, hasta julio del 47, en pleno invierno austral. Por lo tanto, la operación, estamos hablando de 7-8 meses, que tenían que estar en aquel sitio, con la misión que en teoría tenían que hacer. En cuanto al tema de este. Observarán ustedes aquí que la gente que estaba involucrada en esta operación era de primer nivel, que no eran unos sargentos ni muchísimo menos, al contrario, era gente que movía un ejército muy importante en aquel momento y que, claro, acaban de ganar la guerra, por lo tanto eran tíos de una categoría militar por lo menos reconocida. Los 5 objetivos oficiales de la operación High Jump, y aquí veremos el emblema de la operación, porque además es curioso, pues se le llamó la guerra de los pingüinos. Explicarán. Muy fácil, aquí los tenemos. Primero, probar a las tropas y el material en situación extrema de frío. Bueno, consolidar y ampliar la soberanía norteamericana sobre la mayor área posible del continente antártico. Por lo tanto, aquí tenemos ya una prueba de unas ciertas ganas de invasión, o por lo menos de apropiarse militarmente de una zona determinada de la Antártida. Determinar la posibilidad de mantener bases en la zona y áreas factibles para ello. Por lo tanto, se trataba de buscar el mejor sitio para montar bases. De hecho, ya había una que comentaremos. Desarrollar también técnicas para el mantenimiento de bases aéreas sobre el hielo, la capacidad de los aviones para aterrizar, despegar, mantenimiento, estamos hablando de una zona muy fría, y sobre todo ampliar el conocimiento sobre la hidrografía, geografía, geología y las condiciones meteorológicas y electromagnéticas de la zona. Por lo tanto, esto es lo que oficialmente se dijo públicamente, porque además piense que esta operación recibió una gran publicidad. Yo diría que fue la última gran operación militar a la cual se le dio publicidad. Está esta operación High Jump y luego la operación Crossroads, que fue las bombas atómicas sobre Bikini. Estas dos operaciones que recibieron una gran publicidad, a partir de ese momento el ejército americano se ha acabado. O sea, será todo clasificado, será todo autosecreto, nunca vamos a explicar lo que vamos a hacer por ahí. Pero hasta aquí aún lo dijeron. De hecho, piensen que después de la Guerra Mundial, yo diría que hubo entre 3, 4, hasta el año 50,
Fue muy curioso porque fueron bastante cándidos los americanos y llegaron a explicar muchas cosas que luego se arrepintieron, ¿eh? Y de aquella época yo he conseguido bastantes libros que todavía se editaban explicando las cosas. Todo esto luego se acabó. Pero en aquel momento estaban contentos, habían ganado la guerra, bueno, pues explicamos toda esta historia, ¿no? Sin embargo, aquí no pusieron quizás el objetivo real de la operación. Para justificar, y aquí viene un problema muy grave, un problema de presupuesto, que para políticamente un no del todo claro gasto militar, de por qué hemos de ir a la Antártida a terminar la guerra, ahora vamos a montar este lío en la Antártida, de para qué enviamos ahí tropas y enviamos cosas. Y claro, evidentemente los Estados Unidos en aquel momento, financieramente hablando, estaban exhaustos. Recuerden que la guerra mundial pues, costó mucho dinero y oiga, ahora vamos a meternos en esta historia. Se buscó entonces a un personaje de excelente reputación y proyección pública, es decir, buscaron a alguien que fuese capaz de dar no solamente credibilidad, sino oye, que la gente lo aceptase, de oye, qué bien que va este hombre, ¿no? Y aceptado además con un gran héroe americano, a nivel de Charles Lindbergh, y que era el almirante antártico Richard Lindbergh. Este hombre, estoy hablando de alguien que era un almirante, llamaban el almirante antártico, porque había varios en la Antártida, él fue el primero que sobrevoló la Antártida en un avión, además estuvo perdido bastante tiempo a punto de morir, o sea que es un hombre que la Antártida además le apasionaba, o sea, si leen libros de él, verán que es un hombre que la Antártida era, yo diría, no sé si su casa, pero por lo menos su segunda casa seguro. Y Bell además fue nombrado comandante científico de la operación. Por lo tanto, era un hombre además con una gran capacidad en relaciones públicas, era un hombre que en las ruedas de prensa era muy simpático, era un hombre que era muy accesible, era un hombre pues, con una capacidad de contacto con los demás muy alta. Y esto pues, le granjeó esa confianza y creo que los militares con buen ojo, precisamente para evitar quejas, buscaron a esta persona como representante, vamos a decir, como cara pública de la operación Highland. La expedición contaba con 13 barcos, entre ellos el nuevo portaaviones Philippine Sea y el submarino Senate. Aquí vemos una imagen del portaaviones con uno de los aviones de carga que se utilizaron en la operación, rompehielos, aviones de carga y combate, helicópteros y 5.000 hombres. Se filmó incluso la película The Secret Land sobre la expedición, es la película que tengo yo un DVD sobre ella y es muy interesante verla porque es la película oficial y hay algún tramo de la película que realmente es muy sorprendente. Sigue siendo a día de hoy la operación militar más grande jamás efectuada en la Antártida, de largo, estamos hablando de 60 años atrás, pero así fue, o sea, aún no se ha hecho, al menos conocido, otra operación tan potente como esta. Si vemos los barcos que participaron, y además esto es muy curioso, cuando yo he presentado estas fotografías a gente, digo, oye, ¿esto qué te parece a ti? Desde luego, a nadie le parece una operación científica. Estos son barcos militares, son barcos de guerra, estos barcos van ahí por alguna razón militar. Es decir, difícilmente aquí podemos considerar que esto es una misión únicamente científica. Además, otra cosa importante, pensad que aquí hay dos rompehielos, el Burton Island y el Northwind, que están aquí abajo, y estos barcos, pensad que ir desde Estados Unidos hasta la Antártida en un rompehielos es el barco más difícil de llevar en aguas abiertas, que se pueden imaginar. Es un barco altamente especializado para ir por el hielo. O sea, las tripulaciones de estos barcos llegaron ahí con unos mareos y estaban destrozados. O sea, que imagínense hasta dónde llegó el barco. Aquí tienen el Philippine Sea con los aviones de la operación y abajo viene el submarino Senate. Aquí os hago unas fotografías del momento, varias fotografías de la operación. Verán incluso pues, una foto de un avión destruido, verán ustedes que hay una foto aquí como rojiza que se ve a unos enfermos que están dentro de un barco hospital. Incluso aquí abajo de todo, a la izquierda, hay un momento de unos tripulantes de unos barcos en un momento muy difícil, por ejemplo, pero observarán que estas fotografías no responden a nada científico. Al contrario, o sea, se ve más bien una operación militar en toda regla. ¿Cuál fue la trayectoria? Grupos de combate y trayectoria. El oficial al mando era la Task Force 68, fue el almirante Bell, como decíamos. El comandante fue Richard Croissant. Y esto se ha dividido entre grupos. El grupo central, el 68.1 del comandante Croissant, que decíamos. El grupo este era el 68.2 del capitán Charles Bond. Y el grupo este del Task Force 68.3, que era el capitán George Duffer. Fíjense que además, unos van desde San Diego, ahí se puede ver en el mapa, de toda la costa pacífica. Otros fueron desde Norfolk, Virginia, pasando por el canal de Panamá, y ese grupo, el grupo central, se dividió en dos, el grupo este y el grupo central. Y fíjense también que a la Antártida llegaron por el lado opuesto a lo que es Swabenland, o sea, ellos llegaron en lo que es la bahía de Ross, concretamente. Por lo tanto, imagínense el viaje hasta allí. Como comentábamos ahora, pues desde la antigua base de Bert, en el sur de la Antártida, pues Bert, como comentaba yo antes, ya había estado en la Antártida previamente. Ahí se utilizó esa base antigua, igual tenía en aquel momento unos 10 años, y se formó como centro operativo para el movimiento por la zona. Los tres grupos tenían su operación siguiendo un esquema de rodeo del continente antártico.
Y esto es todo lo que sabemos hasta aquí. Es decir, esta es la situación. Llegaron allá, hicieron este rodeo y ¿cuál fue el resultado? Bueno, básicamente el resultado es que tras la llegada de varias semanas de reconocimiento aéreo de la zona y por tierra, oficialmente por lo menos, la flota regresó a los Estados Unidos y según los responsables ya habían conseguido los resultados buscados. Es decir, no hace falta que estemos más tiempo, ya hemos conseguido lo que nos interesaba, ya lo sabemos todo, no podemos marchar. La estancia de la zona no llevaba 8 semanas, estoy hablando de 2 meses. Oiga, ¿cómo puede usted planificar de diciembre hasta julio, junio-julio, y de repente marcharse a las 8 semanas? Se perdieron aviones, material de todo tipo y hombres. Algunos barcos debían ser reparados en bases de paso por los desperfectos sufridos. ¿Dónde se metieron esta gente? Incluso una cosa muy curiosa fue que durante el regreso frente a Chile, el almirante Ver realizó unas declaraciones para el periódico El Mercurio de Chile, con fecha 5 de marzo de 47, ante el periodista Liva Nata. Liva Nata era un periodista de guerra, que incluso fue en uno de los barcos. Pero bueno, delante de Chile y para el Mercurio trabajó esta entrevista que apareció, aquí tienen ustedes el artículo original, con la fecha, con todo, y dice, la mente de Richard Byrd se refiere a la importancia y estrategia de los polos. Entonces, vamos a ver algunos párrafos de este artículo. Este es el almirante Byrd. Entonces, fíjense que dice, esto está extraído del texto, dice, a bordo del Mount Olympus, en alta mar. El Mount Olympus era el buque insignia, donde iba él. Y el almirante Richard Byrd advirtió hoy que es preciso que los Estados Unidos adopten medidas de protección contra la posibilidad de una invasión del país por aviones hostiles procedentes de las regiones polares. El almirante dijo, no intento asustar a nadie, pero la amarga realidad es que, de ocurrir una nueva guerra, los Estados Unidos serán atacados por aviones. Las naves son esas, que van de un polo a otro, que salen de los polos. Y evidentemente, ¿quiénes son sus tripulantes? No, pues, supongo que tienen los tripulantes estas naves, ¿no? Con lo cual, este artículo realmente fue algo que fue un detonante muy importante de todo lo que después se ha llegado a decir sobre la operación Hanjam. Y les puedo decir que realmente el Byrd no era ningún tonto. Era un hombre, pues, como he dicho antes, de mucha categoría, es decir, no estaba para bromear, ni estaba para decir cansado. O sea, lo que estaba diciendo algo que realmente vio o sintió muy cerca, desde luego. Claro, algunas preguntas incómodas. ¿Por qué se envió la flota a más de 20.000 kilómetros de sus bases cuando los mismos objetivos, o buena parte de ellos, podrían haber sido probados en Alaska, terreno americano, Groenlandia o el Polo Norte? ¿Para qué mandó usted a la gente al sur a más de 20.000 kilómetros en unos barcos de una forma infame? ¿Por qué la Antártida? ¿Qué escondía el continente helado? ¿Por qué la almirante Byrd se le prohibió a partir de entonces cualquier declaración oficial o aparición en actos públicos? ¿Por qué se le relegó al ostracismo oficial? Esto es cierto, o sea, se le apartó totalmente de cualquier actividad, se fue relegado al ostracismo. ¿Por qué al año y medio de Hanjam, el secretario de la Marina Forrestal comenzó a hablar más de la cuenta, se le ingresó al hospital naval de Bethesda, en Maryland, y el 22 de mayo de 49 se dice que se arrojó al vacío? Este es el hospital. Además, el hombre estaba en el piso 16. O sea, una persona que tiene problemas mentales no lo metes en el piso 16 pues se ha quedado a tirar, ¿no? Claro, ¿por qué a día de hoy los documentos de la operación Hanjam siguen estando clasificados por el Departamento de Estado y los servicios de inteligencia americanos al gran público y no se puede saber lo que pasó en realidad? Estoy hablando de que hasta el año 2035 no se puede saber qué pasó en el Hanjam, Y como esta mañana decía José Luis, está claro que lo que nos dejen ver entonces, los que sigamos con vida, es evidente que será todo. ¿Habrán tachado cosas? Y la pregunta es ¿por qué? ¿A qué afecta a la seguridad de Estados Unidos lo que pudo pasar en 1947 en la Antártida? En el año 58, y hablando de nuevo de Byrd, aunque testimonialmente, ya que murió poco después, se lanzó la operación Deep Freeze en la Antártida. Aquí tienen ustedes el emblema. Tampoco se tiene información sobre esta operación, aunque se afirma que se lanzaron 3 bombas atómicas y que son el origen del agujero de ozono. ¿Por qué el ejército americano realizó esta nueva operación militar varios años después de Hanjam? Y básicamente en la misma zona. Y el nombre Deep Freeze ha sido utilizado hasta la actualidad por el ejército de Estados Unidos en muchas operaciones y misiones en la Antártida. O sea, que Deep Freeze se ha convertido en yo diría, el nombre paraguas que cubre cualquier tipo de acción militar en la zona. ¿De acuerdo? Estos son los hechos. Vamos a ver la Antártida algunas cosas curiosas. Como sabéis, bueno, el nombre de Antártida es un nombre griego y quiere decir opuesto al Ártico, perdón. Es muy curioso porque los griegos, al menos no hay constancia de que llegase a la Antártida, pero ellos hablaban de la acción de lo opuesto y o sea, yo tengo una cosa y tengo siempre algo opuesto. Entonces determinaron que el Ártico debía tener un opuesto, que era el Antártico, por decirlo así, ¿no? Tiene una altura media de 2 kilómetros, por lo tanto es el continente más alto, sobre el nivel del mar y un 80% del agua dulce del planeta Tierra.
Además no aparece en la bandera de la ONU, ni en barcos oficiales, y es el cuarto continente de la Tierra, ¿eh? ¿Por qué no sabe? Tiene espesores de hielo de más de 5 kilómetros en algunas zonas. Y en el 83 se llegó a menos 89,2 grados bajo cero, y en el año 72 se registró vientos de 327 kilómetros por hora. O sea, puede imaginarse lo inhóspito que es aquello en un momento determinado. La corteza antártica está cartografiada y ya aparece en los mapas de Piri Reis sin hielo, siglo XVI, que esto daría para otra conferencia. Tiene 14 millones de kilómetros cuadrados en verano y 30 millones en el invierno, por tanto el hielo cubre todo aquello de una forma brutal. El subsuelo, además de otros minerales y recursos de todo tipo, contiene uranio. Y es un continente protegido por el llamado Tratado Antártico. O sea, en teoría allí no se pueden hacer pruebas, no se puede hacer nada, en fin, que queda como una reserva de la biosfera, tal. Bueno. Proporciones, para que veamos buenas proporciones. Aquí tienen lo que sería el casquete de hielo sobre el continente y lo que sería la forma con los ríos, que está determinado que tiene ríos, tiene actividad, ese continente todavía real, ¿eh? O sea, ríos con agua no congelada como en Marte que comentaba. Muy bien. Para que veamos el tamaño, la silueta roja es Australia, la Antártida es mucho más grande. Si lo ponemos sobre Europa, la Antártida llega prácticamente desde España hasta Moscú. O sea, imagínense qué cacho continente estamos hablando, ¿no? O sea, que no iba a broma, o sea, atravesar aquello es durísimo, ¿eh? Imagínense ahora a Amundsen Scott a final del siglo XIX y principio del siglo XX tratando de ir a pie por la Antártida. Curiosidades. En el año 66, un equipo científico británico de investigación antártica estaba fotografiando unas nubes de formas raras, especiales, cuando un rayo negro surgió de una de ellas, impactando en el hielo, rebotando y desapareciendo en la distancia. Quizás alguien estaba probando un rayo de energía negativa, ¿o qué pudo ser? Esta es la isla de Bouvet, o Bouvetøya, que es territorio noruego, sería 54 grados 26 minutos sur, 3 grados 24 minutos este. Es un pequeño islote de no más de 6 kilómetros de largo. Está a 1.600 kilómetros de Cabo Buena Esperanza, Sudáfrica, entre África y la Antártida. En el 22 de septiembre de 79, una explosión nuclear cerca de este islote y de la isla Príncipe Eduardo. La explosión fue detectada por un satélite y por una base sueca en la Antártida. A día de hoy nadie ha reivindicado esta explosión, aunque hay sospechas sobre Sudáfrica, Israel o Taiwán. ¿Cómo es posible hacer algo así? ¿Cómo es posible lanzar una bomba atómica en el 79 sin decirlo? ¿No? Tremendo, ¿no? Más curiosidades. Recuerda que hay fotos que hemos puesto sobre Marte, que son bastante parecidas a esto. En el 96, la base rusa en la Antártida, Vostok, descubrió a 4.000 metros de profundidad un lago, que se llama igual, Vostok, lo han llamado así, que está considerado como una cápsula del tiempo. ¿Por qué? Porque la vida ha permanecido ahí quieta en los últimos miles de años, debido a esa capa enorme que tiene hielo. El lago Vostok tiene 250 kilómetros de largo, 40 de ancho y se le estima una profundidad de 400 metros. Se cree que es de agua dulce, no se sabe, y posee mareas, estoy hablando de mareas de 2 centímetros, pero se han calculado. En 2005 se localizó una isla en medio del lago, y se está preparando una sonda que penetrará en el lago y obtendrá muestras. Claro, esto tiene que hacerlo con mucho cuidado, precisamente por ser tratado antártico, para no contaminar, se tiene que hacer una cosa, pero bueno, yo creo que será muy interesante. Más curiosidades. Esto creo que enlazará después, ya lo verán con más detalle. En las coordenadas 60 grados 36 minutos de la Antártida se puede observar este extraño objeto que parece una cúpula metálica que cubre la entrada a una caverna. Se diría incrustada en la roca, además con un movimiento así semicircular, ¿no? Esta imagen está en Google Earth, que la pueden ustedes encontrar, aquí tiene la dirección, sin ningún problema, una cosa rarísima, aquí tienen dos posiciones. Y realmente es muy curioso qué es esto, ¿no? Más curiosidades. Aquí tiene otra caverna de 30 metros de altura y 90 metros de ancho. Esta otra entrada de una caverna inmensa se halla a esos grados. Está muy cerca de la anterior y observen las medidas de la entrada. Ahí caben muchos objetos, ¿eh? Ahí pueden pasar muchas cosas volando por aquí. Más curiosidades. Cuando se acerca a Google Earth y se trata de ver la imagen por satélite de la Antártida, curiosamente la parte central está tapada por una circunferencia blanca. Además tiene una especie de línea blanca que da hasta la costa. Eso no sucede en ninguna otra parte del mundo en Google Earth. Pueden comprobar sus teléfonos móviles o con acceso a internet o bien en sus ordenadores. Qué curioso, ¿verdad? Dice, ¿por qué se tapan así? ¿Por qué tapan así una parte de la Antártida? ¿Qué tienen que ocultar en el centro de la Antártida con una mancha blanca realmente notoria? Y eso, coges todo el planeta, le vas dando la vuelta y eso no está en ningún otro sitio del planeta que excepto la Antártida. Es decir, ¿qué están ocultando ahí? ¿Qué hay ahí detrás de esa mancha que no conviene que veamos? Totalmente artificial, está construido totalmente artificial, claro. Resumen. El año 47 fue un año muy interesante por varios sucesos históricos. Primero, fue el primer avistamiento oficial de platillos volantes en el Monte Rainier, en el estado de Washington, por Kenneth Arnold en el 23 del 6.
El famoso incidente de Roswell, con la supuesta caída y captura de un platillo volador, el 8 del 7. Creación de la CIA, 18 del 9. Estonia, Lituania y Letonia se han incorporado a la fuerza a la Unión Soviética, 10 del 2. Creación de la ONU de la Comisión del Desarme Mundial, 13 del 2. Retirar las tropas británicas de la India, 20 del 2. El Fondo Monetario Internacional inicia sus operaciones para nuestra alegría. Seguimos. Werner Heisenberg, premio Nobel por su principio de incertidumbre, declara que la URSS trabaja con científicos nucleares alemanes, 23 del 3. Pakistán y la India se independizan definitivamente del Imperio Británico, 14 y 15 de agosto. Primera guerra indo-pakistaní o guerra de Cachemira, 21 del 10. Unión aduanera entre Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Aquí empieza también para nuestro deleite el mercado común. Creación del Plan Marshall. Sale el barco Exodus hacia el futuro Israel. Y el capitán Thomas Mantel muere durante la persecución de un platillo volador. Sí, aquí ya es el año 48, pero me ha parecido interesante ponerlo. Pero todo esto son cosas que nos tienen que hacer pensar. Piensen que lo que estoy diciendo aquí yo diría que son situaciones que han hecho cambiar muchas cosas en el mundo a partir de entonces. Muchas, muchísimas. Al igual que en miles de situaciones durante la Segunda Guerra Mundial, la operación Highjump sigue bajo el epígrafe clasificado y no se tiene acceso público a la información. Yo puedo decirles que en el trabajo que he llevado a cabo en los libros me he topado con muchos problemas para conseguir información. De hecho, información que he solicitado a estamentos oficiales de varios países, pues o no me han respondido o sencillamente me han dicho que no. Y por lo tanto, esto tiene una fecha muy en el futuro para ser consultado, por lo tanto, esto me dejaba totalmente fuera de juego. También es cierto que he tenido la ocasión de hablar con veteranos de la operación Highjump, tengo incluso cartas de ellos, y ha sido la única forma de conseguir algo. En Alemania, por ejemplo, todavía hay mucha información si sabes tocar las teclas adecuadas. Han pasado más de 60 años de la operación Highjump y casi 70 del fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué no se puede saber qué ha sucedido? ¿Qué problema hay? ¿Por qué no puedo saberlo? ¿En qué me va a afectar hoy, año 2010, lo que pasó en el año 1944-45? Porque hay cuestiones de la guerra que pueden afectar a la seguridad nacional con Estados Unidos en el siglo XXI, tal como alega. Cuidado, lo que dice Estados Unidos también te lo dice Inglaterra, te lo dice Rusia, te lo dice Francia, te lo dicen los países aliados. ¿Qué nos ocultan? ¿Y ustedes qué opinan? Muchas gracias por su atención. Y aquí una imagen sugerente. Muy bien, muchas gracias por todo.